Acaba de hablar el ministro de Economía, Luis Caputo, y adelantó que la plata que llegaría del fondo rondaría los 20.000 millones de dólares. ¿Para qué y qué implicancias tiene todo esto? Lo analizamos a continuación. Hola a todos, ¿cómo andan? El ministro de Economía, Luis Caputo, acaba de ofrecer una presentación en el medio de una convención de seguros y dio definiciones recontra importantes respecto de Argentina, el Fondo Monetario Internacional, la deuda, los dólares y el tipo de cambio. Recordemos, antes de decir un poco lo que dijo y lo más importante, que venimos de una situación en donde en la última semana, por los últimos 7 u 8 días, el Banco Central estuvo vendiendo sistemáticamente dólares en el mercado de cambios. Las ventas totales ascendieron a algo así como 1.300 millones de dólares, y esto marca un cambio de tendencia respecto de cómo venía trabajando el Banco Central en el último tiempo. Si uno mira lo que pasó en el 2024, el Banco Central en el mercado de cambios compró alrededor de 20.000 millones de dólares. Pero de esos 20.000 millones comprados, solo terminó incrementando el nivel de reservas en algo así como 6.000 millones de dólares. Esto se explica porque, bueno, en el medio, en todo ese periodo de tiempo, el gobierno fue pagando deuda con esos dólares que el Banco Central iba comprando. Ahora bien, esta pérdida de reserva de las últimas semanas hizo pensar a todos que, bueno, se venía un cambio de régimen cambiario, iba a haber una devaluación, es decir, el tipo de cambio oficial iba a subir, íbamos a ver algún cambio en el crawling peg famoso que tenemos hace un tiempo. Y frente a estos rumores, estas tensiones, es que Caputo aprovecha la charla que tiene dar hoy para intentar llevar tranquilidad. ¿Qué dice Caputo? En primer lugar, afirma que la plata que la Argentina le pidió al fondo y que en conjunto con los funcionarios del fondo le van a presentar, van a someter a la discusión del Fondo Monetario Internacional para ver si se aprueba o no ese dinero, es de 20.000 millones de dólares. Esto ya tiene una necesidad de aclararse. ¿Por qué? Porque hasta hace unos días, cuando se hablaba de que el fondo le iba a prestar a la Argentina 20.000 millones de dólares, en realidad se tenía en la cabeza que, supónganse, 15.000 de esos 20.000 millones iban a ser un refinanciamiento de lo que Argentina tiene que pagar. O sea, como Argentina le debe 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, más o menos, entonces 15 iban a ser una especie de, bueno, desembolso plata para que vos me pagues lo que me debes. O sea, te doy 1.000, pero me tenés que pagar 1.000 mañana. Así que te doy 1.000 hoy, me pagás 1.000 mañana. O sea, una especie de refinanciamiento que funcionaba como un aplazamiento de pagos, ¿no? Y esos hubieran sido 15 de los 20. Mientras que los otros 5 sí iban a ser dólares frescos que iban a llegar, y eso iba a tomarlos el Tesoro, esos 5.000 millones de dólares, y con esos 5.000 millones de dólares le iba a pagar deuda al Banco Central. Entonces el Banco Central, que hoy tiene un crédito otorgado al gobierno, ¿sí? Y en contrapartida de eso tiene un papelito que dice el Tesoro le debe al Banco Central tanta plata. Bueno, entregaría ese papelito al Tesoro y el Tesoro le daría 5.000 millones de dólares. Y con esos 5.000 millones de dólares, ¿qué haces? Bueno, tenés reservas, mejorás la situación de tus reservas netas, ¿sí? Al mismo tiempo que incrementás las reservas brutas. Paréntesis numérico. Al último día que tenemos información oficial del Banco Central, las reservas netas, esto es del 15 de marzo, o sea, podríamos traerlo más acá, pero las reservas netas estaban en 28.000 millones. Y las brutas estaban en 28.000 millones. Eso está por debajo ahora. Debe andar en 27 o 26.900. Y las netas eran 4.500 millones negativos.
O sea que si a mí me das 5.000 millones de dólares frescos, que se los voy a dar al Banco Central, bueno, si estabas en 5.000 millones negativo, pasas a cero. Tus reservas netas pasan a ser cero. ¿Cuál es la novedad de lo que anuncia Caputo hoy? Básicamente nos está diciendo, no, esos 20.000 millones de dólares van a venir todos frescos. Todo es plata que va a servir para recapitalizar al Banco Central, que es esta operatoria que digo, plata que va al Tesoro y el Tesoro le cancela deuda al Banco Central, con lo cual el Banco Central entrega papelitos, recibe dólares y esos dólares incrementan sus reservas. Además dijo Caputo que no solo se está hablando con el fondo para que dé plata, sino con otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etc. Cuestión que dijo textualmente que las reservas brutas, con toda esta inyección de dinero, iban a terminar subiendo al nivel de 50.000 millones de dólares. Volviendo entonces al número, si, teniendo en cuenta el dato del 15 de marzo, las reservas brutas eran de 28.000 millones de dólares y van a pasar en algún momento a 50.000 millones de dólares, eso quiere decir que mis reservas netas van a pasar de menos 4.500 a 17.000 millones de dólares positivo. ¿Sí? O sea, que en este escenario propuesto o planteado por Caputo como una realidad próxima a llegar, vos pasás de tener reservas netas negativas en casi 5.000 millones de dólares a reservas netas positivas en 17.000 millones de dólares y a reservas brutas de 50.000 millones de dólares. El ministro Caputo dice, si pensáramos en la convertibilidad, en donde cada peso que circulaba tenía que estar respaldado por $1, nuestras reservas brutas terminarían duplicando a la base monetaria. Bueno, eso también sería un poco así, porque si vos mirás la base monetaria y la dividís por el tipo de cambio oficial hoy, te da más o menos 28.000 millones de dólares. De vuelta, los datos son del 15 de marzo, pero no cambia mucho. 28.000, 27.000 millones de dólares de base monetaria que vas a respaldar con 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Bueno, pero netas son 17.000 millones de dólares. Bueno, entonces con esas netas todavía no respaldarías el 100% de la base monetaria. Primera cuestión, ¿no? Ahora, también es cierto que no se necesitan tener todos los dólares para respaldar cada peso que circula, ¿sí? En una relación de, 1.000 a 1. No. Vos podés tener una cantidad de reservas mucho menor que si haces las cosas bien, no necesariamente vas a tener una estampida hacia el dólar. Y acá quiero hacer el siguiente punto. Entre diciembre del año 2023 y marzo de este año, más o menos, el tipo de cambio paralelo cayó 45 o 46% en términos reales. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar paralelo subió algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Estaba en diciembre de 2023 alrededor de 900 pesos. Hoy está en 1.200 y pico, 1.300 pesos. Bueno, pero la inflación fue tanto más grande que el dólar cayó en términos reales. Y todos vamos a coincidir que el tipo de cambio paralelo estuvo muy, muy estable para lo que es la historia argentina reciente, ¿no? Y eso se consiguió porque el Banco Central estaba lleno de dólares en las reservas. La respuesta es no, no se consiguió porque el Banco Central estaba lleno de dólares en las reservas. Se consiguió porque se generó la creencia entre los agentes financieros, entre los acreedores internos y externos de la Argentina, de que Argentina estaba cambiando. Tenía superávit fiscal, tenía una mirada sobre la base monetaria más bien ortodoxa. Paréntesis, es verdad que ahí hay cuestiones, digamos, base monetaria amplia, base monetaria común. A mí no me terminan de cerrar completamente, pero digamos que el mercado venía percibiendo esto como una fórmula ortodoxa, como un cambio de paradigma en Argentina, como un país que iba a respetar la restricción de presupuesto, y por lo tanto lo que pasó fue que cayó el riesgo país, subieron las acciones, y el dólar en el mercado paralelo, lo más parecido a un precio libre de mercado que tenemos, se mantuvo relativamente estable, sin necesidad
de llenar de dólares las reservas del Banco Central, sin necesidad de recapitalizar al Banco Central, ¿no? Entonces digo, imagínate que estas ventas de reservas que hubo en el último tiempo anticipaban el fin del cepo. E imagínate que el Fondo Monetario no te da un peso más. O a lo sumo te refinancia parte de la deuda que tenés que pagarle, qué sé yo, los vencimientos del 25 y del año 2026 te dice pagámelos en el 2032. Suponete que ese es el acuerdo tranquilito, poca plata, no te pido más dinero. ¿Qué pasaría en Argentina? Bueno, para evitar seguir perdiendo reservas, el Banco Central terminaría corriéndose del medio, por ahí liberaría el tipo de cambio, el dólar se iría a un valor más parecido al paralelo, habría un tipo de cambio único y tal vez, puede que sí, puede que no, dejaría de vender reservas. Porque en el mercado paralelo hay un precio en donde se compra y se vende sin restricciones y no está el Banco Central perdiendo reservas ahí, ¿no? Entonces, o como pasó a principios de la gestión de Macri, Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación, en ese momento era el presidente del Banco Central, se elimina el cepo, el dólar se queda en el valor del blue e incluso terminó cayendo. Después el dólar único, que abrió a más o menos 14 pesos, terminó bajando a 12. El propio Caputo dice en la conferencia de hoy, bueno, vamos a tener tantos dólares que hasta el valor del dólar puede estar por debajo del que es el oficial hoy. Y bueno, pero por algún motivo el mercado te está comprando tantos dólares al precio oficial de hoy que estás vendiendo reservas, ¿sí? Entonces, como para analizar esa cuestión, yo lo que digo es, tal vez no sea el fin del mundo eliminar el cepo y permitir que el dólar tenga un valor más parecido al del mercado paralelo. ¿Y después qué? ¿Querés más dólares? ¿Querés reservas para tener un potencial de intervención? Bueno, se las podés pedir al fondo. Esa es una estrategia, que es la que hace el gobierno. Le podés pedir al fondo. O la otra es, bueno, si querés pagarle una deuda al Banco Central, así como estás pagando otras deudas con el superávit fiscal, bueno, podés generar un superávit fiscal más grande, ir a comprar los dólares y ponérselos al Banco Central. O sea, no es que la única alternativa es el fondo. Lo que pasa es que el fondo sí te da dólares frescos y aparentemente te cobra una baja tasa. Algunos en Twitter me decían, pero esto es genial, nos endeudamos con el fondo, ¿no ves que le estamos pagando menos tasa? Bueno, sí, menos tasa de la que paga Argentina en el mercado de capitales, por supuesto. Ahora, si esto fuera la panacea, cualquier país vecino iría al fondo y le pediría plata. En lugar de ir y molestarse con pedirle plata al mercado y que el mercado, viste, es más volátil, etcétera, o te cobra más caro, bueno, ¿por qué no van todo el mundo y le pide al fondo? Bueno, evidentemente, claro, Argentina tiene una historia tan catastrófica que no le presta a nadie. Y esa no es culpa de Milei. De hecho, Milei ha mejorado increíblemente toda esa herencia, ¿no? Pero todavía todavía queda algo, porque el riesgo país es 700 puntos, porque hay brecha, porque hay un tipo de cambio doble, ¿no? Entonces todavía hay cosas anormales en el país. ¿Qué más? También Caputo critica a la oposición, ¿no? Ahí toma una visión como que la incertidumbre cambiaria y la pérdida de reservas tiene que ver con que la oposición quiere quedarse en el poder y lucrar a costa de la gente. Sí, puede ser, digamos, ¿no? O por supuesto que en la política están esos intereses contrapuestos y te van a tratar de embarrar la cancha. Pero que le han querido embarrar la cancha a Milei es cierto desde diciembre de 2023. Y entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 vos no tuviste este problema. Entonces el problema aparece cuando vos prometés un programa con el FMI sin que ese programa estuviera listo y firmado. Entonces aparece un periodo de tiempo largo entre que vos prometés el programa y lo anticipás, y eso se concreta,
Y en el medio aparecen un montón de especulaciones. Pero esas especulaciones no aparecerían si vos no hubieras prometido un programa con el fondo que no está listo. Y no es ilógico pensar que el fondo pida que el tipo de cambio no sea el tipo de cambio oficial o que el gobierno no tenga cepo. Digo, no es ilógico pensar todo eso. No es solo de malintencionado. Tiene que ver con analizar, bueno, lo que suele pedirle el fondo a los países. Digo, de la experiencia reciente de Argentina, tenemos que el fondo en su momento se había generado un malestar con el propio Luis Caputo. Porque cuando Luis Caputo fue presidente del Banco Central, utilizó dólares de las reservas para venderlos en el mercado cambiario y tratar de estabilizar el dólar en un valor de 40 y pico de pesos. Más o menos la estrategia le funcionó, porque ahí se estabilizó, hasta que vino las PASO y eso fue, bueno, imposible de frenar, ¿no? Pero eso no había caído bien en el fondo, porque el fondo lo que te dice es, los dólares, usalos para pagarle a tus acreedores viejos, ¿sí? Para cambiar el acreedor, dejar de tener de acreedor al mercado y tenerme de acreedor a mí. Y como ahora me tenés que pagar a mí, pero vas a hacer el ajuste fiscal, el riesgo país va a bajar y vas a poder volver al mercado. Pero si vos usás los dólares para vendérselos a los que tienen pesos y quieren salir del dólar, no le vas a pagar a los acreedores. Entonces los acreedores son los que no te van a seguir vendiendo los bonos y te van a poner el riesgo país en niveles altísimos. Es decir, no te va a bajar el riesgo país. Por eso la filosofía del fondo suele ser esa. Te presto plata, pagale a tus acreedores, hacé el ajuste fiscal. Acá la naturaleza del acuerdo sería distinto. Sería, te doy plata, recapitalizá al Banco Central y usá esos dólares para defender la paridad cambiaria y defendés la paridad cambiaria y eso baja la inflación. Esa es la lectura que hace el gobierno de Milei y el ministro Caputo, con una mentalidad, digamos, muy tipo convertibilidad, ¿no? Tengo que tener muchos dólares para respaldar los pesos. De vuelta, es una mirada razonable, dada la historia argentina, dado que no tenemos moneda, tenés que respaldarla con algo. ¿Con qué la respalda? Con dólares. Algunos comentarios finales. Si Caputo dice, tenemos un montón de reservas, tenemos tantas reservas que vamos a poder respaldar el doble de la base monetaria, ¿no? Cuando dice 50.000 millones de reservas brutas, 28.000 millones de dólares en la base monetaria, la respaldo. Bueno, los mismos argumentos se podían utilizar para dolarizar la economía. De hecho, era la cuenta que sacábamos todo el tiempo en la época que se discutía la dolarización. ¿Cuántas reservas tenés? ¿Cuántos dólares tenés? ¿Cuánto es la base monetaria, ¿no? Y ahora no hay LELIQs, no hay NEVAX. Así que, ¿por qué no se dolariza? Bueno, claramente no es ese el espíritu. Bueno, estas son mis primeras reacciones al acuerdo de hoy, al anuncio de hoy. También hay una cuestión, ¿no? Porque esto es, bueno, 20.000 millones que le vamos a elevar al directorio a ver si me lo aprueban. ¿Qué pasa mañana si te aprueban 15? Es un problema. Porque vos estás tratando de calmar una corrida hoy, generando expectativas a futuro, y pueden servir para calmar la expectativa hoy. Pero ¿qué pasa si en el futuro esa expectativa resulta que no se cumple? Siempre en los mercados financieros es así. Expectativa contra dato real. Entonces termina siendo un problema si vos generás expectativas que después se frustran. Entonces guarda con eso también, ¿no? Y por otro lado, mirando el dólar paralelo, digo, ¿no será que todo este préstamo que estamos pidiendo, porque acá hay una cuestión adicional, si de repente te prestaban 20.000 millones de dólares y 15 eran para refinanciar la misma deuda con el banco y 5 eran nueva, bueno, tu deuda con el Fondo Monetario Internacional era 45.000 o 50.000 millones de dólares y se iba a ir a 50 o a 50.000 millones de dólares. Si ahora todos los 20.000 millones de dólares llegan como plata fresca para que el Tesoro se la dé al Banco Central, entonces la deuda con el FMI va a pasar a ser 70.000 millones de dólares. ¿Y está bien o está mal eso? Bueno, no sé. Es un incremento neto de la deuda con el fondo que tiene ahora el Tesoro. ¿Y para qué la va a usar? No, para darle respaldo a la moneda. ¿Para sostener qué? No, para sostener el tipo de cambio oficial, porque prometen que no va a haber devaluación. Y yo diría, vos podrías ahorrarte todo eso,
permitiendo que el dólar se establezca en el valor que tiene en el mercado, que es el del dólar paralelo, y que por el último año, como les decía, estuvo recontraestable. Entonces digo, ¿tiene sentido pedirle toda esta nueva plata al fondo solamente para que continúe el crawling peg hasta que decidan salir del cepo? Si al final salir del cepo es lo que se quiere, es lo que el propio gobierno quiere. Y al final salir del cepo es ir a la normalidad económica que tiene cualquier país de la región. No, pero como quiero esperar un rato más para que esto se haga muy ordenado y sea con el crawling peg del 1, entonces le pido 20 mil millones de dólares nuevos al fondo y 5 mil millones de dólares a no sé quién. No sé. Bueno, imagino que habrá dudas, preguntas, inquietudes, insulto, puteada, porque yo no entiendo nada y no la veo. Por favor, acá abajo. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal, comprame algún que otro cafecito y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.